Hola, muy buenas con todos, buenas tardes, profesora. En el día de hoy vamos a hacer la exposición para, en este caso, para el tipo de examen. Vamos a hablar de la ley 20 26500, ley número 26549 de los centros educativos privados. Entonces, vamos a empezar primeramente con el capítulo uno que tenemos generalidades. ¿Ok? Vamos a empezar con el primer artículo y luego con el segundo. Nos dice, tenemos el primer artículo. La presente ley regula las actividades de los centros y programas educativos privados. Y en el artículo 2 tenemos, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir centros y programas educativos privados. Los centros educativos privados también pueden adoptar la organización más adecuada a sus fines, ¿no? Dentro de las normas de derecho de común. Claro, acá nos está hablando de los centros educativos privados que normalmente cada ley hay que cumplir, ¿no? Porque cada institución educativa también tiene sus propias normas, de un centro educativo o ya sea en una universidad también. Y acá en el segundo lado tenemos el capítulo 2 de Centros Educativos Privados de la ley número 26549. Nos habla acá de la autorización de funcionamiento. Tenemos como el artículo 4, el Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, se registra el funcionamiento de los centros educativos, que para estos efectos los interesados presentan una solicitud con carácter de declaración jurada, precisando lo siguiente, ¿no? Acá tenemos enumerado según lo que tenemos que cumplir, ¿no? Con el funcionamiento, ¿no? Para que en este caso sea al 100% un funcionamiento de una universidad o ya sea un centro educativo. Tenemos como A, tenemos nombre o razón social e identificación del propietario, ¿no? El nombre, en este caso que sería el centro educativo o universidad. Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos que cubrirá el centro educativo, ¿no? Obviamente que cada universidad o centro educativo tiene que tener su propio, ¿no? Sus propios niveles, su propia escala. Tenemos como C, resumen de los principios y metodología pedagógica. Como D tenemos el número probable de alumnos y de secciones que funcionarán, ¿no? En cada institución educativa también tenemos, por ejemplo, no todas, pero la mayoría se utiliza las secciones A, B y C y D, ¿no? Pero en otros centros educativos se utilizan hasta la G de gato, creo, o hasta la H. Creo que sí, porque en mi caso sería solamente hasta el D nada más, ¿no? A, B, C, D, que es normalmente que funciona así. Y por el otro lado tenemos el nombre de director y de los miembros del consejo directivo, ¿no? De ser el caso. Eso obviamente, el nombre de director, subdirectora, los miembros del consejo, ¿no? Todo eso. Tenemos F, los proyectos de organización y de reglamento interno, ¿no? Y también tenemos el inventario de los equipos y bienes con que contará el centro educativo al iniciar sus actividades, ¿no? Por ahí también cada centro educativo o ya sea en este caso una universidad tiene como una iniciación de una actividad, ¿no? Para que puedan iniciar con una buena vibra los centros educativos. Y ahora tenemos también del capítulo 3 de la ley número 26549 de los centros educativos privados, de la dirección. Tenemos el artículo séptimo, artículo 7, que nos hablan de los centros educativos que serán dirigidos por uno o más directores, ¿no? De lo que hemos hablado. Según lo determiné el estatuto o reglamento interno del centro, que esto normalmente serán nombrados o removidos según el caso por el propietario del centro educativo o por el consejo directivo cuando lo hubiese, ¿no? Cuando existía más de un director en el centro educativo, uno de ellos era el director general. Para ser director se requiere también tener un título profesional, ¿no? O pedagógico también, obviamente. Porque no cualquiera puede ser director, ¿no? Ahí tiene que ser un profesional. Ahora, por otro lado tenemos el artículo 9, que nos habla acá del ejercicio
de sus funciones, que los directores son responsables de tal, ¿no? Tenemos en A del control y supervisión de las actividades técnico-pedagógicas del centro educativo, ¿no? Obviamente que en cada centro educativo tenemos que tener ahí una supervisión, chequeando, observando, según que todo vaya en orden, ¿no? Obviamente porque en un centro educativo empezamos con una actividad iniciando. Tenemos como B de la elaboración de la estructura curricular también. Y tenemos de la C también de la correcta aplicación del reglamento interno, que eso ya cada centro educativo, o sea, cada centro educativo privado ya contiene con esos reglamentos, ¿no? Cada uno. Y tenemos como la D de la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros, documentos y operaciones que señale la ley, dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito que para el normal desenvolvimiento de la institución, ¿no? Institución educativa. Acá ya estamos contando con un espacio, ¿no? Para cada uno en una institución educativa que cuenta con libros, documentos de operaciones, ¿no? Que señala y dictando disposiciones necesarias, etcétera, etcétera, ¿no? Que contenga todo en un centro educativo, todo lo posible para el conocedor, ¿no? Para en este caso sería para el estudiante de una institución. Continuamos. Tenemos en el capítulo 5, Ley 26.549, Centros Educativos Privados. Acá vamos a hablar de la supervisión y control del artículo 13, que nos dice que el Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, supervisa el funcionamiento de los centros educativos a través de sus órganos competentes para poder asegurar el cumplimiento de la disposición de la presente ley y de la Ley General de Educación, ¿no? Obviamente, acá ya nos está hablando del Ministerio de Educación, ¿no? Que tenemos que tener un cumplimiento de las disposiciones según la ley según la Ley General de Educación, que en este caso es la 26.549, que estamos hablando de la supervisión y control. Y tenemos por otro lado también el artículo 14, que aquí estamos hablando ya de los centros educativos, que están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesibles a los interesados antes de cada matrícula, ¿no? Que tenga la siguiente información, ¿no? Obviamente, para que en este caso puedan tener una mejor educación en un centro educativo. En este caso nos pide la A, tenemos como documentación de registro que autoriza su funcionamiento, ¿no? B, el monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles aumentos. Y C, el monto y oportunidades de pago de cuotas de ingreso. Y D, tenemos como requisitos para el ingreso de nuevos alumnos. Y E, tenemos como el plan curricular de cada año de estudios, duración, no sé, es según de lo que estamos hablando. El plan curricular de cada año, duración, contenido, metodología y sistema pedagógico. Y también tenemos algunos otros más, ¿no? Que le vamos a mencionar aquí. Tenemos también los sistemas de evaluación y control del estudiante, el número de alumnos por aula, ¿no? Que habíamos hablado que cada centro educativo tiene varias secciones, ¿no? Que algunas tienen hasta el D, otros hasta la G de gato. El número de alumnos, también tenemos el horario de clase, ¿no? La programación ahí de cada clase, ¿no? De cada aula, que son diferentes, ¿no? Para que cada uno se disponga. También tenemos los servicios de apoyo al estudiante que pudiesen existir, ¿no? Obviamente. Y también tenemos el reglamento interno y cualquier otra información que resulte pertinente que pueda interesar a los alumnos. Y bueno, asimismo, en caso de discrepancia entre las características del servicio ofrecido y el efectivamente prestado, se aplicarán las sanciones previstas, ¿no? En este caso en el artículo 18 de la presente ley. Bueno, y eso sería todo. Hasta aquí terminaríamos
hasta la ley 26.549 del capítulo 5 de la supervisión y control. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesora.